Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sean bienvenidos a nuestro webinar Gestión Eficaz de los Datos de Prueba. Mi nombre es Erasmo Juárez y el día de hoy les estaré presentando este webinar. Les comento que este webinar está siendo grabado y en próximos días se les estará enviando la grabación a todos los participantes, incluso a los que solamente se hayan registrado. Las preguntas las pueden hacer en el chat y serán resueltas al final. Pues bien, como recordarán, estamos haciendo una serie de webinars y el día de hoy toca la parte de automatización de datos de prueba. Aquí es donde me gustaría preguntarles si alguna vez han tenido algún problema para obtener o entregar datos de prueba, ya sea fallas, retrasos o no encontrar la información correcta y estar perdiendo tiempo en buscarla, lo que ocasiona que se hayan atrasado en sus pruebas, incluso en las fechas de entrega de software, generando problemas, ¿no? En un mundo perfecto, lo ideal es que nosotros le demos clic a un botón y los datos de prueba estén listos para usarse. Pero pues sabemos que la realidad es un poquito o digamos muy distinta a lo que nosotros esperamos. Pues como vemos, siempre van a existir desafíos que tenemos que estar contrarrestando. En este caso, pues muchas organizaciones están usando copias de producción para usarlos en esos datos, usarlos en sus ambientes de pruebas o desarrollo. Pero pues esto conlleva muchos problemas. En este caso vamos a enumerar algunos, que es problemas de seguridad, de almacenamiento, distribución y calidad. A continuación vamos a profundizar un poco más en ellos. Para la parte de seguridad, debemos estar conscientes que tenemos que cumplir con normas de seguridad. En este caso, las tres que estamos mostrando en pantalla son las más comunes y las más reconocidas, que son GDPR, PCI y HIPAA. Entonces, al combinar estas tres regulaciones, nosotros tenemos que asegurar que las podemos cumplir y que no estamos incumpliéndolas para generarnos multas económicas hacia nuestra empresa. Más aparte debemos recordar que los datos de producción directamente no se pueden usar para las pruebas. Lo que debemos de hacer es usar datos enmascarados o generar datos sintéticos. Incluso es una buena opción el poder combinar estas dos técnicas para poder entregar datos que en realidad nos van a funcionar bastante bien en nuestras pruebas. Por la parte del almacenamiento, el almacenamiento representa un desafío más porque en la parte de que los datos están creciendo exponencialmente con el tiempo. Esto pues vamos a verlo. Echamos un vistazo. En el año 2010, si alcanzaron a ver, ahí está una rayita en la parte inferior. Pero en todo el mundo se poseían alrededor de 2 zettabytes de datos. Para un contexto, veamos que un zettabyte es 1.000 millones de terabytes. Pero lo que tenemos ahora, pues más o menos es información en nuestra computadora, pues sigue siendo mínima, pero pues como ya es un mundo globalizado, todos estamos generando información, obviamente todo crece exponencialmente. Y finalmente, mirando hacia el 2025, se espera que la información global ronde alrededor de los 175 zettabytes. Entonces, esto es bastante información. Entonces, para ello debemos poder controlar los datos que almacenamos para no tener copias repetidas sin sentido, porque obviamente al ser mucha información y tenerla repetida, pues estamos gastando en almacenamiento que podríamos ese dinero distribuirlo para hacia otras áreas y poder mejorar. La parte de la distribución también es uno de los desafíos que tenemos que enfrentar, ya que en muchas organizaciones vemos que la mitad del tiempo de pruebas se pierde buscando o encontrando los datos de prueba correctos. Y cuando ya los podemos encontrar, puede ser que alguien más ya los haya modificado, pues pasó tiempo, ya no es la misma versión que yo había dejado, o incluso pues pueden estar directamente en ese momento trabajando con esa información y pues está corrompiéndose al momento. Dos personas están interactuando con la misma base de datos y pues por obvias razones las pruebas van a salir mal. Más o menos la distribución en promedio es esta, que es que el 60% se utiliza para el procesamiento, ya sea realizar el backup o el restore,
y el 40% es para la parte técnica, revisar que la integridad sea correcta, que incluso pues, conocer las relaciones entre las tablas o incluso ver o conocer la versión de la base de datos que estamos utilizando, porque pues con cada versión de software que se va liberando a la par va a ir una base de datos que se va a ir mejorando. Aquí lo que se busca o lo que se buscaría es reducir la brecha entre los equipos de base de datos y los equipos de prueba, para pues disminuir el tiempo y ahorrar recursos. El siguiente desafío es la calidad. Para entregar un software de calidad necesitamos datos de calidad, pero es necesario realizar pruebas, así que vamos a improvisar algo nosotros mismos. A lo mejor vamos a generar nombres, correos, direcciones de correo electrónico, números de teléfono, fechas, y pues a lo mejor cuando nosotros lo generemos nuestras pruebas van a pasar, todo va a estar ok, pero cuando pase a producción el software que acabamos de liberar, pues va a empezar a generar problemas. ¿Por qué? Porque los datos que nosotros metimos en nuestras pruebas manuales o básicas no son los datos que entran realmente en producción. Entonces, pues vamos a estar generando ahí bastantes problemas, puede quedarse en producción o necesitamos hacer un, o regresar una versión para poder mitigar este problema. Entonces aquí o vamos a estar en un blanco o un negro, pero pues obviamente vemos que esto es malo al momento de la práctica. E incluso pues aquí la situación del problema de los datos se hace más grande porque pues tenemos otro desafío, que por ejemplo ya no estamos, todas las aplicaciones están en on-premise, sino que ya las tenemos en on-cloud, o incluso hay personas o empresas que todavía utilizan la versión combinada. Tienen algunas aplicaciones on-premise, otras la tienen on-cloud, pero pues obviamente necesitan estar conviviendo y tener relaciones. Obviamente para las primeras pruebas, como las pruebas unitarias, que son un poco más sencillas, pues es fácil de identificar cuando los datos tienen problemas. Pero por ejemplo, si nos pasamos a unas pruebas de integración, unas pruebas end-to-end, es mucho más difícil encontrar el problema y también muchísimo más fácil solucionarlo. Entonces aquí pues sí, está bien que podamos crear algunos clientes, algunos registros, pero pues obviamente en cuanto pasemos a un stage diferente, vamos a necesitar datos más precisos y para poderlo cumplir pues necesitamos trabajar un poco más. Ahora pasemos al detalle. Los modelos de datos son extensos e interactúan con múltiples tablas interconectadas. Aquí debemos de mantener la integridad referencial. En este caso, nos debemos de preguntar cuántas tablas tiene nuestro sistema central. A lo mejor pueden ser 100, 200, 10,000. Entonces, ahí también nos tenemos que preguntar cuántos sistemas tiene nuestra cadena de aplicaciones que forman pues, nuestro core de negocio. Todos estos sistemas tienen varias tablas y pues estas tablas pueden tener diferentes números de columnas. Entonces, si nosotros tenemos a lo mejor 2000 tablas y en promedio cada tabla tiene 50 columnas, entonces tenemos que hacer esa combinación para que todas las tablas y todas las columnas tengan datos funcionales y que puedan usarse para nuestras pruebas. Pero pues, probablemente tampoco no solo sea un sistema, sino que haya sistemas relacionados y eso también debe ser coherente. Porque, por ejemplo, en una tabla no podemos tener que el ID 1 es John y en la tabla 2 el ID 1 sea Elvis, por ejemplo. Entonces tenemos que mantener esa integridad tanto en nuestros sistemas internos como en nuestros sistemas externos, porque recordemos que también puede existir esa posibilidad en donde haya otros sistemas que dependen de nosotros o viceversa. Entonces debemos de mantener esa relación para que no haya tantos conflictos. Ahora, veamos una tabla con las prioridades que necesitamos cumplir, las cuales están agrupadas en tres secciones. Que como vemos, la primera es estrategia de entrega de datos de prueba, la segunda es mejora de estrategia organizacional
Y la tercera, pero bueno, no menos importante, es la privacidad y seguridad. Vamos a dar un repaso. Por la parte de mejora de la estrategia organizacional, vamos a tener que tenemos una entrega lenta de actualizaciones de base de datos. Esto se refiere a que los backups se están restaurando de forma manual o, como lo comentábamos hace unas diapositivas, tenemos que estar buscando cuál es la versión del backup, la base de datos, si está disponible en el servidor. Entonces son varias validaciones que necesitamos hacer y nos retrasan. Otro tema es de que estamos utilizando bases de datos grandes en nuestros ambientes previos. Recordemos que solamente debemos utilizar grandes cantidades de datos cuando es una prueba de carga o una prueba end-to-end. Entonces, por ejemplo, si vamos a hacer unas pruebas unitarias, no necesitamos tanta información para probar. Otro desafío es que varias personas están utilizando la misma base de datos al mismo tiempo. Entonces, esto provoca que si yo hago modificación de un campo y esa persona un segundo después lo modifica con otra prueba, a mí mi resultado me va a salir correcto y a esa persona le va a salir diferente. Entonces no va a haber consistencia. Cada equipo o incluso cada persona debería de tener su base de datos para poder probar. Los datos de prueba son de baja calidad por haberlos creado de forma manual. Aquí, como veíamos, si nosotros hacemos un set de pruebas de forma manual, puede ser que en nuestras pruebas funcionen, pero a la hora de la verdad no cumple con esos criterios y nuestro sistema va a tener fallas porque no estamos entregando los datos como debieron ser. Falta de datos para realizar pruebas end-to-end. Aquí, como les comentaba, debemos de tener un set adecuado para hacer este tipo de pruebas, para que podamos realmente validar que lo que estamos entregando es lo que está funcionando en nuestro sistema. El siguiente pues son las bases de datos o modelos de datos complejos. Como veíamos, podemos tener bastantes tablas, bastantes relaciones o incluso nuestra base de datos depender de otra base de datos y nosotros debemos de tener el conocimiento de que cuál es la base de datos, o perdón, dicho, la tabla que va a ser afectada y cuál no debe de ser afectada. Entonces, al no tener ese conocimiento, pues los problemas van a ir creciendo. Por la parte de estrategias de datos de pruebas escalables, necesitamos integración con nuestras pipelines de Continuous Integration o Continuous Delivery. Recordemos que pues ahorita estamos en la etapa de las metodologías ágiles, las cuales nos requieren que nosotros trabajemos en sprints más pequeños y tengamos que estar entregando tanto datos o pruebas constantemente. Y al no tenerlo automatizado, estaríamos de nueva cuenta perdiendo tiempo en lo que se está configurando o en lo que estamos revisando que los servidores estén listos. El siguiente es falta de control sobre los datos de prueba. Aquí podemos darnos cuenta que hay falla porque nadie sabe dónde están los datos o se desconoce la versión correcta. Entonces aquí es donde nosotros entramos en este problema, que no hay control de los datos, no se sabe cómo manejarlos, dónde están, quién los tiene, cómo obtenerlos. Entonces pues perdemos demasiado tiempo. Otro desafío es que no podamos retroceder en el tiempo. No podemos regresar a la base de datos como la teníamos con anterioridad. Esto pues nos lleva a tener que volver a reestructurar nuestro servidor, gastar aún más tiempo del que ya no tenemos y pues como recordarán, los procesos manuales de backup y restore toman demasiado tiempo. Ahora imagínense si tenemos que restaurar teras y teras de información, pues a lo mejor, como mencionamos en las diapositivas pasadas, no nos vamos a tardar 6 días, nos vamos a tardar 2 o 3 semanas en simplemente restaurar una base de datos. Otro detalle es depender de los equipos de base de datos para poder obtener nuestros datos de prueba. Recordemos que está bien si el área de base de datos es la encargada de resguardar y mantener los datos de prueba, pero pues hay soluciones en las que nosotros podemos hacer un autoservicio de datos de prueba. El área de base de datos ya deja configurados los datos que se entregan normalmente y nosotros podemos hacer un autoservicio de esos datos, poder jalar esos datos cuando nosotros los necesitamos sin necesidad que el área de base de datos no lo autorice, porque ese es un set que ya está listo para entregarse y poderse consumir. Por la parte de la privacidad y la seguridad tenemos dos puntos, que es pues la complejidad para el oficial de privacidad verificar o controlar que se estén cumpliendo las normativas. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos gran información
de datos, pues el oficial de privacidad no va a poder tener el tiempo suficiente para validar que se están enmascarando o se están entregando los datos que no son sensibles. Entonces, al no tener el tiempo para poderlo hacer, pues obviamente va a entregar los datos así y se puede correr el riesgo que tengamos una filtración de datos sensibles o que se estén utilizando esos datos sensibles en nuestras pruebas y pues se puede hacer mal uso de ellos. Y recordemos que las multas pues pueden ser muy grandes dependiendo el tipo de ley que nosotros estemos rompiendo. El siguiente, pues como lo comentaba, datos sensibles en entornos inferiores. En este caso, pues nos referimos a que, como recordamos, no debemos de utilizar datos de producción para nuestras pruebas, o por lo menos no utilizarlos tal cual como están en producción, sino pues necesitamos utilizar ya sea enmascarado o generación de datos sintéticos para enmascararlos. Porque recordemos, los datos de producción son muy buenos para probar porque son datos que ya pasaron en nuestro sistema y se pueden reutilizar para las pruebas, pero debemos de poder cumplir con esa ley de privacidad para que no se muestre como tal los datos sensibles. Ok, veamos un ejemplo de cómo podemos lograr esto. Recordemos que debemos cumplir con las regulaciones. Lo normal es pues, que tomemos de producción y usemos una copia para los ambientes de prueba. Pero recordemos, esta base de datos debe de estar enmascarada para que pues, los desarrolladores y testers lo puedan utilizar. Pero en ocasiones nosotros necesitamos crear varias instancias para cada uno de los ambientes. Entonces aquí estaríamos entrando en duplicidad de datos. Pero ¿qué pasaría si se dan cuenta que en este caso aquí a lo mejor tengo un tera de información, pero para cada uno de los ambientes yo estoy utilizando solamente 100 gigas? Estoy reduciendo mi almacenamiento, estoy asegurando la privacidad de los datos y estoy entregando datos reales para poder utilizarse en las pruebas. Esto me ayuda bastante y lo estoy haciendo en muy pocos pasos. Ahora, continuemos con el escenario. Ya tengo mi master, que en este caso es mi base de datos grande, y tengo mis subsets, que son las bases de datos pequeñas, que estoy entregando a cada uno de los desarrolladores. Pero ¿qué pasa? Aquí cada uno de los desarrolladores necesita tener varias versiones de esos datos. Y si yo necesito tener varias versiones de esos datos, necesitaría tener más servidores para poder entregárselas. Pero ¿qué pasa? Aquí podemos virtualizar esas bases de datos para poder permitirles a los desarrolladores que ellos puedan regresar en el tiempo las veces que quieran. Mira, quiero trabajar con la versión 3. Clic y ya tengo la versión 3. Quiero trabajar con la versión 20. Clic y tengo la versión 20. Aquí no importa la cantidad de datos, ya que con la virtualización de datos solo se almacenan los cambios hechos y no toda la información en su totalidad. En este caso, podemos verlo así: si tengo una base de datos de 100 gigas, pero solamente agrego un registro a una tabla, no voy a copiar los 100 gigas más el registro, sino se va a guardar solamente ese registro. Y cuando yo versione esa base de datos, solamente lo que va a incrementar son los megabytes que se utilizaron en guardar ese registro. Esto me ayuda bastante para reducir el almacenamiento de mis bases de datos, porque solamente se va guardando lo que yo voy modificando. Pongámoslo en una perspectiva más sencilla: es como tener un versionado de código en el cual nosotros vamos a poder solamente guardar y ir conservando a lo largo del tiempo los cambios en el código que se hicieron. No estamos copiando todo el código en su totalidad, sino solamente los cambios pequeños que se hicieron. Entonces, este modelo es muy aceptado por los clientes, ya que disminuye el tiempo, aumenta la calidad y los flujos de trabajo son más rápidos, ya que podemos integrarlo a nuestros pipelines de Continuous Integration y Continuous Delivery directamente sin ningún problema. De esta manera podemos gestionar nuestros datos de prueba de forma efectiva, sin importar la plataforma, las aplicaciones o el tipo de base de datos que nosotros tenemos. Incluso tampoco vamos a tener problemas si tenemos un ambiente on-premise o tenemos un ambiente cloud. Y como se podrán dar cuenta en la pantalla, pues tenemos diferentes integraciones con otras aplicaciones, bases de datos o, como les comentaba, los ambientes cloud.
Todo esto es lo que nos permite hacer la parte de DAT-Proof. Ahora, es aquí donde les pregunto, ¿quién quiere dar el primer paso para gestionar sus datos de prueba? Ok, podemos pasar a la parte de preguntas. Les recordamos que las pueden hacer en el chat. A ver, aquí tengo una pregunta, dice, ¿qué pasa si no se tienen llaves foráneas físicas? Bueno, en este caso hay un camino alterno que se puede hacer gracias a DATProof, en el cual nosotros podemos observar nuestro modelo de datos y generar una llave foránea virtual que solamente va a existir dentro de DATProof y se va a utilizar de forma lógica para poder hacer los procesos de ya sea extracción, enmascarado, distribución. Pero en realidad este constraint no se va a generar en la base de datos. En tu base de datos va a seguir existiendo sin ninguna relación física. Solamente va a ser una relación lógica dentro de DATProof. Entonces esto te permite organizar tu modelo de datos y generar datos consistentes. Entonces DATProof nos permite esa funcionalidad para poderlo hacer de esa manera. Hay otra, dice qué porcentaje de almacenamiento es el que se incrementa con la virtualización. Como te comentaba, la virtualización disminuye mucho el almacenamiento porque ya no estamos copiando toda la información. Entonces aquí pues puede variar mucho, pero en realidad nunca va a ser tan grande como lo que es la base de datos. Imagínate que a lo mejor puede aumentar el 10%. Comparémoslo con el 100% que es hacer una copia completa o compáralo con el 600% que sería hacer 6 copias de acuerdo a las versiones que tú tengas a un 10%. Y esto, considerarlo que ya hiciste cambios, modificaste, eliminaste, es lo único que se va a ir guardando y se va a poder conservar a lo largo del tiempo. Entonces es mínimo lo que se consume de almacenamiento. ¿Alguna otra pregunta? Sí, tengo otra, dice, comentaste que es buena opción el combinar el enmascarado y la generación de datos. No le veo la razón no le veo la razón si con el enmascarado debe de ser más que suficiente. Ok, sí, puede ser que con el enmascarado sea suficiente, pero recordemos que a lo mejor la generación de datos sintéticos es más usada comúnmente cuando es un módulo nuevo, que no hay datos para utilizarse para hacer las pruebas. Entonces, como lo veíamos hace rato, podemos nosotros generar nuestro set de datos manual o permitirle a una herramienta que nos dé una generación de datos sintéticos de acuerdo con ciertos algoritmos, en donde ya automáticamente se va a mantener la integridad referencial, vamos a poder tener registros consistentes y pues por obvias razones, al combinar las dos técnicas, tanto enmascarado y generación de datos, vamos a poder entregar un set de datos más completo que nos va a permitir cubrir más área de pruebas y estar, o mejor dicho, aumentar nuestro porcentaje de seguridad de que el software que vamos a entregar cumple con los requerimientos necesarios. Entonces, por eso es que es una buena opción. Digo, sí está bien que el enmascarado funciona, pero pues nunca está por demás tener, por así decirlo, dos aliados al mismo tiempo para poder entregar software de calidad. No sé si tengan alguna otra duda. Pues me parece que ya no hay más preguntas. Entonces, pues les agradezco bastante por haberse unido a este webinar. Les dejo los medios de contacto, ya sea mi correo, que es ejuarez@grupopp.com.mx, o también nos pueden contactar a la parte de operaciones@grupopp.com.mx. Que tengan un buen día. Hasta luego.